tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, 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 como las aguas cubren la mar. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Es muy satisfactorio que cada miércoles nos podamos reunir para leer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio de San Marcos. Hemos venido trabajando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Eso es un sermón textual, texto a texto. Y creo que hoy Dios va a cumplir una vez más su propósito para cada uno de nosotros. Quiero invitarle que por favor abra en este día su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, y vamos a ir del versículo 7 al 13. Del 7 al 13. Y vamos a hablar acerca de la gran comisión. Jesús prepara a sus discípulos inicialmente para que conozcan la obra redentora, para que conozcan el propósito de Dios. Los elige, los capacita, pero también los envía para ser discípulos. Y esa misma propósito, como Dios a través de su Hijo se da a conocer a sus discípulos, los prepara y también los envía. Eso es una regla de oro que tiene todo cristiano, todo discípulo del Señor. Así que, sin más preámbulos, leamos en este día la palabra en el versículo 7
Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Padre, invoco tu nombre en este día, con mucha reverencia y con mucho respeto, sabiendo que tu palabra es el reflejo de tu naturaleza y es lo que diste a conocer a la humanidad para cumplir tus santos propósitos. Iglesia Vida Asamblea de Dios, Sede del Triunfo, se somete a tu palabra, se somete a tu autoridad y queremos en este día enriquecer más nuestras vidas espirituales de tal manera que seamos efectivos bajo tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendigo a todos mis hermanos que sintonizan en este momento, nos están sintonizando. Los bendigo con toda bendición y creo firmemente que tu bendición reposará en cada uno de ellos. Gracias, Dios, porque tú eres el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Dios, que hoy haya un descanso a través de tu palabra para nuestras almas, que tanto lo necesitan, que tanto estamos ansiosos por esa paz. Muchas gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces ya dije que Jesús prepara primero que todo a sus discípulos para que conozcan el plan redentor, para que conozcan todo el propósito de Dios para sus vidas inicialmente, pero no solamente que se quedaran ellos, sino que también ellos tenían que ejecutar el propósito de Dios en sus vidas. Y quiero hablar en este día, quiero hablar acerca de la misión que Jesús le otorgó a los 12 discípulos. Eso está basado en la Gran Comisión y es lo que nosotros conocemos dentro de nuestra iglesia, el propósito de evangelismo. Y el propósito de evangelismo dentro de nuestra iglesia está basado en esta Gran Comisión, en lo que Jesús le dijo a sus discípulos, en lo que Jesús inicialmente le otorgó a sus discípulos. Así que, hermano y hermana, en este día vamos a ahondar un poco más acerca del evangelismo. ¿Por qué existe el evangelismo en nuestra iglesia? ¿Por qué razón nosotros evangelizamos? ¿Por qué razón nosotros proclamamos a Jesús? ¿Por qué damos a conocer a la humanidad las buenas nuevas? Todo tiene una razón, todo tiene una lógica. Y en este día vamos a hablar acerca de ello. Entonces llamó a los 12, los llamó y dice la palabra y comenzó a enviarlos de dos en dos. No los envió solitos, los envió acompañados. Y dice la palabra, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad. ¿De dónde dependió esa autoridad? ¿De dónde sale esa autoridad? Si recordamos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 17, la Biblia habla que Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que el pasaje dice, primero que todo, que Jesús recibe la autoridad, y como recibe la autoridad, de esa misma forma le delega a sus discípulos. Él tenía la autoridad, pero también se la delegó a sus discípulos. Y esa autoridad tenía que ver para sobreponerse contra toda lucha espiritual. Mis amados hermanos, esto no es una locura. Tenemos que entender de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Jesús dice, o más bien la palabra dice, que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos iban a tener luchas con los espíritus inmundos. Cada vez que nosotros proclamamos el evangelio de Cristo, cada vez que nosotros damos a conocer las buenas nuevas, hay oposición. Usted lo ha notado. Mire, nosotros cada año estamos insistiendo de que la iglesia traiga personas nuevas. Y de hecho, ustedes han sido obedientes, porque las cifras dentro de nuestra estadística de alcanzar nuevos para el Señor Jesucristo han sido bien buenas. Pero cada vez que usted visita y motiva a una persona para que venga al servicio, para que venga a conocer de Cristo, o en este caso, que se ponga frente a el computador o a su celular para escuchar un mensaje, va a encontrar oposición, va a haber distracción, va a haber, los molestan, el perro ladra, bueno, en fin, muchas cosas pueden pasar, porque hay que oposición. Por eso Jesús le dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos siempre tenderán ¿a qué? A neutralizar, a obstaculizar que no se lleve a cabo el plan de salvación. Entonces, la palabra de Dios dice que les dio autoridad a ellos. No los envió solitos, sin ninguna autoridad. Se fueron acompañados para que también ellos se motivaran. Si alguno desfallecía, de pronto el otro le decía, vamos, que es el mandato de Jesús, vamos a proclamar el evangelio. Ahí también estaba amarrando el Señor Jesús el compañerismo, de ir los dos, de ir acompañados. Jesús también habló a través del evangelio de Juan, dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Jesús envió a sus discípulos para que hiciesen lo mismo que Él. Predicar, sanar a los enfermos, liberar a las personas de la posesión demoníaca, como lo dice Mateo capítulo 26, versículo 17. Entonces, versículo 7 nos habla acerca de que los envió y que les dio también autoridad. El versículo 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Les dijo, no lleven nada, no lleven absolutamente nada. ¿Qué quiso darles a entender Jesús? ¿A qué estaba ligada la instrucción de Jesús más bien? ¿A qué estaba ligada? Que ellos dependían completamente ¿de quién? De Dios. No iban a pedir, ay, venga a ver el dinero, ¿cuánto dinero llevamos? ¿O cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Necesitamos sonido, necesitamos esto, necesitamos aquello. No, no lleve nada. Dependan completamente ¿de quién? De Dios. Dependan completamente de Dios. El mensajero de Dios, el que lleva a conocer la palabra de Dios, el que transmite el mensaje de Dios, debe depender del Dios Todopoderoso. Dios es el que suple nuestras necesidades y Él es el que siempre pone a las personas indicadas para suplir cada necesidad. De hecho, la palabra dice que el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su trabajo. Dios ya lo sabe, Dios coloca las personas que van a suplir. De hecho, nuestra iglesia se ha caracterizado por ello, porque hay personas que apoyan el ministerio donde nosotros estamos ubicados para llevar las buenas nuevas de salvación. Hemos ido a muchos sectores a predicar la palabra de Dios, pero dependemos completamente ¿de quién? Del Señor. Eso fue lo que quiso decirles en el versículo 8. El versículo 9 dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y el versículo 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, en aquella casa que lo reciban,
quédense ahí, prediquen la palabra en ese lugar. Pero también dice la Biblia, en el versículo 11 dice, y si algún lugar no recibiesen, ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de tus pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Este texto, aquí en el versículo 11, nos deja una luz, nos deja ver, dice, si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí. ¿Cuál es la misión del mensajero? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito del mensajero? Es presentar el mensaje de una manera persuasiva, de una manera contundente, ser radical con lo que usted cree. Hay personas que dudan de su conversión y por eso es que no transmiten correctamente el mensaje de salvación. Pero tomemos un ejemplo muy claro. El ejemplo nos lo da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando es llevado ante el gobernador Agripa para ser juzgado porque los judíos lo estaban condenando, su defensa se basó en mostrarle a Agripa, mostrarle su conversión. ¿Por qué se hizo cristiano? Y él narra, relata su conversión a este rey, al rey Agripa. Y el hombre quedó tan fascinado del mensaje de Pablo, que aún dice el mismo rey Agripa, dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué tenía el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo tenía contundencia. El hombre era radical. Sabía en quién había creído. Sabía quién lo había llamado. Y de esa misma forma te estaba transmitiendo en su defensa al rey Agripa. Y me encanta lo que dijo el rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Mire cómo era tan contundente el apóstol Pablo para dar a conocer a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y me propuse solamente a predicar a este crucificado. ¿Quién era Pablo? Usted ya sabe quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba para castigar a los cristianos, para llevarlos a la cárcel. Pero este Pablo, después que se convirtió y tuvo ese encuentro con Jesús, cuando él dijo, iba camino a Damasco y oí una voz y lo vi un resplandor. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ese mismo momento cambió su vida, literalmente cambió para hacerse un instrumento escogido de Jesús. Y ese instrumento, escúcheme bien, llevó por muchos lugares el Evangelio de Cristo y lo hacía contundentemente, persuadió a la gente, lo llevaba a convertirse verdaderamente al cristianismo. Qué buen ejemplo que podemos nosotros para este tiempo de pandemia, donde hay aislamiento social, donde nadie tiene ninguna esperanza. Qué bueno que nosotros seamos contundentes con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Cristo en mi vida? Poderle decir a la gente, mire lo que Cristo hizo en mi vida. Presentarle lo que éramos antes de ser cristianos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué sucedió? Tuve un encuentro con Jesús. Yo era un pecador, yo era esto, era aquello. Pero un día tuve un encuentro con Jesús. Y ese encuentro me llevó a cambiar ¿qué? Mi vida. Y ahora ¿quién soy yo? Transmito ese mismo mensaje. Transmito ese mensaje. Yo no sé de dónde lo sacó usted el Señor. ¿De qué sitio lo sacó? ¿De qué lugar lo sacó? ¿De qué condición lo sacó el Señor? Pero yo creo que ninguno de nosotros éramos merecedores de tan grande salvación. Pero de allí nos sacó el Señor para que ahora seamos ¿qué? Instrumentos de Jesús. Para que podamos llevar ¿qué? El mensaje del Señor. Mis amados hermanos, demos testimonio de quiénes éramos, pero quiénes somos ahora.
Y tenemos una bendita esperanza. Y la bendita esperanza no se debe despegar de nuestro corazón. ¿Cuál es esa bendita esperanza? Que un día vamos a arrancar con Jesús y nos vamos a ir para el reino de los cielos. Así que, mi amado hermano, vamos a proclamar con contundencia, vamos a persuadir a las personas con el mensaje de Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero también dice la Biblia, y si algún lugar no recibieren ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Sacudid el polvo. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? En la tradición judía, ellos cuando salían de Palestina, cuando se iban a otros lugares diferentes y regresaban allí a ese lugar, a su tierra natal, cuando ya estaban de retorno a su tierra natal, venían cargados de polvo porque hay una arcilla especial, esa tierra es algo especial que suelta mucho polvo. Y llegaban a su tierra y lo primero que hacían ellos era lavarse los pies. De hecho, por costumbre en las casas tenían que cuando alguien llegaba a visitarle a un amigo, a una amiga, a un hermano, a un tío, ellos se lavaban los pies antes de entrar a la casa. Mire cómo también ellos practican mucho la higiene, ¿no? Eso no es nuevo, eso no es que alguien se lo inventó. ¿Cuál científico fue que resultó para la parte higiénica? No, si usted encuentra en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar mucho lo que Jesús, o más bien Dios dio instrucciones claramente al pueblo de Israel, cómo debían de desarrollar la parte de la higiene. Entonces, cuando entraban a la casa, tenían que bañarse los pies. Y también tenían una costumbre y era sacudir los pies también para quitarse ese polvo. Pero ¿qué quería decir eso? ¿Para qué usó esta metáfora Jesús? Simplemente y llanamente era para decirles, oiga, si ustedes predicaron el evangelio, persuadieron a la persona, le llevaron a conocer a Cristo con mi plan de salvación, ahora ustedes ya no son responsables. Cada uno es responsable de lo que les escuchó decir a ustedes. De lo que les escuchó decir a ustedes. Si ustedes presentaron el plan de salvación correctamente, el problema de nosotros es que a veces no presentamos el plan de salvación correctamente. ¿Qué debemos de presentar? ¿Qué debemos de decirle a la gente? Hombre, que Cristo sana, salva, bautiza y va a regresar pronto. Es el mensaje que tiene que tener aquí en la mente de nosotros. Aquí tenemos que tenerla también en el corazón. Que Cristo sana, salva, bautiza y regresa pronto. Ese es el plan de salvación. Ese es el mensaje que debemos de darle a conocer. Esa es la buena noticia para la humanidad. Esa es la que debemos dar a conocer. Entonces, si ellos no escuchan, si ellos no entienden el mensaje, sacudan sus pies de ese polvo, y eso ya les estaba diciendo, oiga, ya no es su responsabilidad, ustedes predicaron. Porque hay mucha gente que dentro de nuestra iglesia se pone triste, dice, pastor, mire que yo le invité y no ha ido. Pero usted ya salvó su responsabilidad, usted está invitando, usted está cumpliendo lo que Jesús dijo. Predique la palabra, enseñe la palabra y ya cada uno tendrá su responsabilidad. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no creyere ya ha sido condenado, dice la Biblia. O sea, el mismo Jesús allí está dando a conocer de que la persona que no recibe el mensaje de salvación ya ha sido condenado. De hecho, la predicación de la palabra está antecedida aquí en Marcos. Nosotros leímos o estudiamos la parábola del sembrador. La semilla cae en diferentes terrenos, pero en el terreno fértil, en el terreno que verdaderamente produce esa semilla, es en el terreno que está bien labrado, está bien preparado. Así que hay muchas personas que van a negarse seguir a Cristo, pero ya nuestra responsabilidad es predicarles, anunciar el mensaje de salvación. Y tristemente tengo que leerles en este día, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay un juicio. Esto es el evangelio. Me gusta lo que dijo un hermano que es líder acá en nuestra iglesia. El evangelio no es un juego, es de vida o de muerte. Así que nosotros estamos llamados para presentar el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo salvará a la humanidad. Y si los que no aceptan el evangelio, pues
tristemente se van a enfrentar a un juicio tremendo. Y dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El mensaje era completamente ¿de qué? De arrepentimiento, de arrepentimiento. Ese era el mensaje. Ellos no tenían el tiempo para hacer bosquejos como hoy en día nosotros hacemos. De pronto que nuestro título es la enseñanza, el tema, puntos principales, subpuntos y tal cosa, y una conclusión así. No, ellos llevaban el mensaje muy claro y lo que iban a decirle: oiga, el mensaje del Señor dice lo siguiente: si usted no se arrepiente de su pecado, hay condenación, pero si usted cree en Jesús, si usted cree en el Salvador del mundo, obtendrá su salvación. Era algo muy claro, muy conciso. Así que nosotros a veces complicamos el evangelio, ¿verdad? A veces lo complicamos. A veces como cristianos hablamos en términos no cristianos, digámoslo así, a la gente nueva. Por ejemplo, si usted recibe a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿qué querrá decir este Señor con gloria a Dios? Hay términos muy religiosos que a veces usamos, que lo que hace es debilitar el mensaje del Señor. Así que, amigo, hermano y hermana, yo quiero pedirle en el nombre del Señor que prediquemos la palabra del Señor. Prediquemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Jesús comisionó a sus 12 y los mandó de 2 en 2, les dio autoridad, pero esa misma autoridad y ese mismo poder nos lo ha dado a nosotros para poder ¿qué? Convencer al mundo. Y de hecho no estamos solos. Alguien que está acompañándonos todos los días para predicar el Evangelio es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mora en nosotros y el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Estamos bien acompañados, así que mis hermanos, quiero motivarles de todo corazón que predique el mensaje del Señor, que usted sea un mensajero del Señor, lleve las buenas noticias, no se una al mundo. El mundo dice: oiga, esto es un caos, esto no sabemos qué va a pasar, esto es terrible, esto es caótico, no vamos a saber para dónde vamos. Y usted tiene el mensaje de salvación. Dé a conocer el plan de salvación, délo a conocer, que la gente necesita conocerlo. Mire, la iglesia va a crecer mucho más. Mucho más. Estamos saliendo de la iglesia, estamos saliendo de las 4 paredes que nos estaban allí limitando. Ahora hay una iglesia en cada casa. Usted tiene un vecino, tiene las redes sociales para poderse comunicar. No dediquemos tanto tiempo en el Facebook para solamente chatear cosas que no son cristianas. Desafortunadamente la iglesia estamos cayendo en esa distracción. Le estamos dando más prioridad al mensaje social. ¿A qué dijo esto? ¿Quién dijo aquello? Bueno, diferente, pero no vamos a conocer el plan de salvación. Y la gente se está muriendo sin Cristo. Es la oportunidad para que usted lo haga. Mire, llegamos a este pasaje de la Gran Comisión y Jesús nos reta. Porque así como retó a sus discípulos, los envió con autoridad, así también nos está enviando a nosotros. Amigo y mis hermanos, más bien es para la iglesia este mensaje. Mis hermanos, llegó el momento de predicar el Evangelio de Cristo. Que Dios me los bendiga y voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy aprendimos acerca de la importancia de llevar a cabo la Gran Comisión. Que eso no se desprenda de nuestros corazones, de dar a conocer el plan de salvación a la humanidad que tanto lo necesita. Oro, Señor, por aquellas personas que no conocen de Cristo. Oro por aquellos que están enfermos, Dios. Aquellas personas que están con el COVID-19 y que no tienen ninguna esperanza, que están esperando allí como que a ver qué sucede. Señor, tú eres el único que puede salvarlos, sanarlos, Señor, pero darle restauración también a ellos. Oro para que la iglesia también se vuelva contundente en el mensaje que debe predicar de Cristo Jesús. Muchas gracias te doy por todos los que oyeron este mensaje. Los bendigo, Señor. Si hay alguien enfermo allí en casa, Señor, yo te pido restauración. Yo te pido que liberes a ese cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay personas frustradas en este día, si hay personas que no quieren saber nada de nada, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy devuelva la esperanza a aquella persona que lo necesita. Gracias te doy, Señor, por permitirme una vez más predicar el Evangelio de Cristo. Gracias te doy, Señor, porque yo no era merecedor, pero tú me has hecho instrumento para llevar estas buenas noticias. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, no se les olvide que el domingo tenemos una cita muy especial a las 8 de la mañana. Invite a una persona que conozca el mensaje de Cristo. Invítelo de todo corazón. En el nombre de Jesús, los bendigo. Amén.